Como el Padre me envió, así también yo los envío. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Prepárate para descubrir los tesoros de La Buena Noticia, un programa muy especial conducido por Monseñor Juan María Huerta, obispo prelado de El Salto, Durango, México. Bienvenidos a este espacio en donde Monseñor Juan María Huerta nos revelará la riqueza de las lecturas de la Santa Misa Dominical. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Noticia, un programa preparado para ustedes, sobre todo para que estemos ambientados y escuchemos con mayor atención la palabra del Señor para este próximo domingo. Y la palabra está viva, así es de que siempre tendrá algo que decirnos. También con mucho gusto saludo a quienes nos están escuchando en el 87.7 de FM, que se escucha en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Lo mismo a quienes nos están viendo a través de Roku TV, Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV, también en el canal 6.1 KHTV, o también gracias a quienes nos siguen a través de nuestra aplicación Guadalupe Radio, o bien nos siguen a través de www.guadaluperadio.com, o en Facebook o en YouTube. Gracias por estar con nosotros. La Buena Noticia siempre será este espacio en el cual, escuchando la palabra, la comentaremos luego, y así también procurar sacar provecho. Durante los segmentos de este programa, La Buena Noticia, iremos aplicando lo que se llama la lección divina, o sea, una especie de reflexión respecto de qué dice el texto, qué me dice, qué digo yo y qué voy a hacer. Siempre así, procurando sacar provecho de la palabra y también llevarla a la práctica. Para comenzar, iniciamos siempre, como lo hacemos, pretendiendo que se haga realidad la palabra, invocando al Espíritu Santo. Por eso esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también, para la escucha, le decimos al Señor: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Y tendremos entonces la lectura de las próximas lecturas de este próximo domingo ya. Y la lectura se escucha con una pregunta. ¿Qué dice? Vamos a escuchar los textos para este próximo domingo. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra de Dios es el alimento del alma. Te invitamos a escuchar las lecturas de este próximo domingo. Escuchemos ahora la primera lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama de alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto, y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla a los árboles altos y ensalza a los árboles humildes, que seca a los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Ahora escuchemos el Salmo responsorial. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor.
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Escuchemos la segunda lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Es momento de escuchar el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La buena noticia alegra el corazón, afirma en la fe y anima la esperanza del cansado. Ya regresamos con Monseñor Juan María Huerta. Tu palabra es como lámpara para mis pies, no permitirá que tropiece en la oscuridad. Continuamos con la buena noticia. Bienvenidos a La Buena Noticia, gracias por estar en Guadalupe Radio, estación que se escucha en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Gracias a quienes nos están sintonizando también a través de las diferentes formas, como por ejemplo es canal 6.1 de KHTV o en Apple TV, Google TV, Amazon Fire TV, Facebook y YouTube. Gracias a quienes nos siguen también en la aplicación de Guadalupe Radio. Y estamos en La Buena Noticia, un programa preparado para ustedes y que quiere de alguna forma tener muy en cuenta la palabra del Señor para este próximo domingo. Este próximo domingo que será el 11º domingo del tiempo ordinario, o sea, el domingo número 11 del tiempo ordinario. Hay que comprender que en la iglesia los tiempos los vamos dividiendo. Hay un tiempo llamado Adviento que nos prepara para el tiempo de Navidad. Luego viene una serie de domingos que se llaman tiempo ordinario y que se interrumpen esta serie de domingos con la llegada de la Cuaresma, otro tiempo litúrgico, tiempo de la iglesia, con el tiempo de Pascua que hemos concluido ya y continuamos ahora con el tiempo ordinario. Vamos a este próximo domingo a estar en el 11º domingo del tiempo ordinario. Y bien, pues continuando con las lecturas que ya hemos escuchado y que vamos a tener muy en cuenta para este próximo domingo, vamos a entender entonces bien la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, que es un profeta un tanto apocalíptico, o sea, la palabra apocalíptico da una forma de comunicarse con nosotros de tal modo que, siguiendo el significado de los simbolismos, tendremos entonces muy en cuenta el mensaje. Y
también, continuando con la segunda lectura, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que ya habíamos tenido en cuenta el domingo pasado, pues de nueva cuenta San Pablo tiene una forma muy personal de comunicar su mensaje, que luego tendré allí para reflexionar. Y la tercera lectura, la del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4 ahora. Pues estas lecturas son las próximas para este próximo domingo, ya las escuchamos, pero ahora vamos haciendo una reflexión respecto de ellas mismas. Este segmento lo tenemos muy en cuenta precisamente con este título, Preparando el Domingo. Y en esta preparación ya escuchamos los textos de las lecturas. Vamos a ubicarnos en la primera lectura, tomada del libro del profeta Ezequiel. Esta primera lectura pues tiene algunos detalles gráficos respecto de qué es el modo o cómo es el modo de actuar de nuestro Dios. Ezequiel ejerció un ministerio, un servicio profético durante el exilio del pueblo de Israel, es decir, estaban difíciles las situaciones, estaban fuera de su tierra, no había rey. El profeta Ezequiel tiene que alentar la fe del pueblo y el libro tiene un estilo muy peculiar que se caracteriza por el uso frecuente de imágenes, algunas de ellas hasta extrañas y por lo general ampliamente desarrolladas también. En esta lista de cosas que habría que considerar del profeta Ezequiel, hay detalles pues que reflejan la situación del pueblo. Y en esta situación del pueblo, Ezequiel se abre a la posibilidad de que este momento histórico en el que vive el pueblo de Israel fuera de su tierra sea un momento pasajero, es decir, que haya una posible restauración de la acción divina, del pacto divino, y por lo mismo entonces Dios se apiade de su pueblo y lo regrese. Por eso el texto habla en estos términos. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré su retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Ya está hablando de Israel, o sea, tomará una parte de un cedro para plantarlo en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Esta figura de aquella parte, de aquel cedro que se viene hacia Israel, pues habla ya de un retorno. Esto completa entonces el anhelo del pueblo que tenía para decirle a Dios: Señor, apiádate de nosotros, acuérdate de tu misericordia y ten en cuenta a tu pueblo que está en el destierro. El ramo de cedro es precisamente ese tronco de David, esa forma de expresar la dinastía de David, donde surgirá un rey. Y la conclusión del relato es: Dios mismo restablecerá la dinastía davídica en Jerusalén. Por eso luego también dice: así todos los árboles del campo sabrán que yo el Señor, es decir, todos los demás reyes sabrán que yo el Señor, humillo a los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Bien, de hecho, las formas de escritura que aparecen en la Biblia como unas formas llamadas apocalípticas narran las situaciones del pueblo en términos de crisis. Nada más que la crisis va a pasar y la conclusión siempre es alentadora. Fíjense nada más, la forma de escribir del género apocalíptico, que es mal utilizado este género, esta forma de escribir para dar miedo, es al contrario, es para dar esperanza, es para dar ánimos. Y así es. Voy a hacer cita del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, el último de los libros de la Biblia, trae estas formas gráficas de exponer las realidades, y algunos utilizan mal esta forma de escribir, de expresar las realidades, para dar miedo,
Pero no es al contrario, para el verdadero creyente en Dios, para el que sabía de estos simbolismos, aquellas expresiones eran alentadoras, es decir, todo esto va a pasar, el bien va a triunfar sobre el mal, los seguidores del Cordero van a vencer a la bestia apocalíptica. Lo que se pide es estar fiel al Cordero, seguir al Cordero. Y esto daba aliento para el verdadero creyente y para quien sabía interpretar correctamente los simbolismos. Así es de que este libro del profeta Ezequiel habla en términos muy gráficos respecto del retorno del exilio, del destierro del pueblo hacia Israel de nueva cuenta, restaurándose la dinastía de David, de la cual tendría que nacer Jesús nuestro Señor, como estaba prometido así. Bien, pues entonces con este ánimo está el Salmo para este próximo domingo, cuya respuesta va a ser: qué bueno es darte gracias, Señor, qué bueno es darte gracias, Señor, qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Y esto precisamente para considerar la grandeza de Dios que se manifiesta en la historia. Y por eso el Salmo será así, de una forma festiva, de dar gracias, una acción de gracias. Y habla de los justos y de cómo los justos seguirán dando fruto y estarán lozanos y frondosos siempre. Bueno, esto nos ayuda entonces para irnos luego al Evangelio. En el Evangelio escucharemos precisamente a propósito de campo y de árboles, pues las llamadas parábolas respecto de la pequeña semilla y sobre todo aquella también semilla de mostaza, que siendo la más pequeña luego crece y se manifiesta como un arbusto y sus ramas son tan grandes que pueden servir para dar sombra a los pájaros. Y todo esto entonces en términos así un tanto campestres, sirven para mostrarnos a nosotros la grandeza de Dios que actúa a pesar de nuestra pequeñez y con todo y nuestra pequeñez, pero también con una realidad que es trabajar a favor de Él, trabajar a favor del reino de Dios, aunque sea poco lo que nosotros podamos dar, que lo demos, que sí lo hagamos. Esa es una de las claves. El reino de Dios es de Dios, sin embargo, pide nuestra colaboración para que se implante. Por eso entonces en el Evangelio escucharemos cómo hay unas comparaciones respecto del reino de Dios. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra sin que sepa cómo. Aquella semilla va a germinar, luego va a dar fruto. Lo mismo pasa con el reino de Dios, como una pequeña semilla de mostaza, que siendo la más pequeña luego produce un gran arbusto. Pero esto es para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de trabajar a favor del reino de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos, no le cambien. Recuerden que estamos en La Buena Noticia, un programa preparado para ustedes y que quiere ser ayuda para la escucha de la palabra del Señor, sobre todo este próximo domingo, 11º domingo del tiempo ordinario. Gracias a quienes nos están sintonizando a través de los diferentes medios. Y vamos a la pausa, no le cambien. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Por eso no dejes de escuchar La Buena Noticia con Monseñor Juan María Huerta. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, corregir y para educar en la justicia. Seguimos con La Buena Noticia. Y continuamos en La Buena Noticia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a quienes nos están sintonizando a través del 87.7 de FM o nos siguen en Roku TV, Google TV, Apple TV, Amazon Fire TV, en el canal 6.1 de KHTV o también a través de nuestra aplicación Guadalupe Radio, o también están en www.guadaluperadio.com o en Facebook o en YouTube. Gracias por estar en La Buena Noticia, programa preparado para ustedes y que quiere ya tener muy en cuenta la palabra del Señor para este próximo domingo, que este domingo será el 11º domingo del tiempo ordinario. Y continuamos ahora con el texto de la segunda lectura para completar las 3 lecturas junto con el Salmo que nos acompañarán este próximo domingo. Vamos a escuchar. Fíjense, San Pablo
escribe una segunda carta a los Corintios. Y es una carta muy personal, es decir, en pocas cartas San Pablo expresa su realidad y esta realidad también como una forma de dar testimonio de su crecimiento en la fe y esta fe que tiene sobre todo la proyección hacia la vida eterna, pero que exige el trabajo presente. Escuchemos. Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Bueno, aquí hay muchas cosas que reflexionar, pero sinceramente yo les comparto la impresión que me da este texto. San Pablo está tan confiado que entonces solamente anhela la vida eterna. Mas, sin embargo, tiene en cuenta una de las realidades que quizá para algunos de nosotros están ocultas o se escapan. La realidad de ser presentados ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Con mucha claridad lo dice San Pablo. No hay forma de escapar. Seremos presentados nosotros ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Claro está, confiamos en su misericordia, mas sin embargo, el bien hecho o el mal hecho tendrá sus consecuencias, como de hecho siempre las tiene. ¿Ustedes han observado precisamente cómo lo que hacemos tiene una consecuencia? ¿Lo que pensamos, planeamos, proyectamos también tiene una consecuencia? O también, en muchas de las ocasiones, lo que nosotros nos guardamos, reprimimos en nosotros, ¿también tiene una consecuencia? Pues así también será para el final de nuestros tiempos, sobre todo porque en la proyección de vida que tenemos, nosotros los cristianos católicos, en la proyección de vida que tenemos que considerar siempre esto, seremos juzgados por el tribunal de Cristo. San Pablo en otras ocasiones también expresa eso, dice, no me preocupa ser juzgado por ser humano, me preocupa ser juzgado por Cristo. Y esto es importante tenerlo en cuenta precisamente porque el bien hecho tendrá su consecuencia o el mal hecho también. San Pablo tiene mucha confianza, claro está, es una persona totalmente entregada al Señor, tiene confianza en ya salir de este destierro, liberarse de este cuerpo, mas sin embargo, quizá nosotros no podamos decir lo mismo. Y hay que considerar entonces también cómo es que ese tribunal de Cristo pues será respecto del bien hecho o el mal hecho. Por eso habría que ubicar bien la frase misma de Pablo cuando habla que somos juzgados por la fe o somos justificados por la fe. Es decir, la fe ciertamente nos justifica en cuanto que hacemos una entrega total de nosotros hacia Cristo. Por esta fe total en Cristo somos salvos. Sin embargo, la consecuencia de la fe en Cristo está ubicada precisamente en las obras y en las obras relacionadas con el amor al prójimo. Eso es totalmente extraordinario. Es más, para algunos de nosotros eso es extraordinario, porque ¿cuántas veces ubicamos solamente el amor a Dios y se nos olvida el amor al prójimo? La fe tiene por consecuencia el amor al prójimo y está expresado de muchos modos dentro de la Sagrada Escritura, dentro de los Evangelios, y me recuerdo en este momento precisamente el capítulo 25 de San Mateo, donde se habla con claridad respecto del bien hecho al prójimo o el bien no hecho al prójimo, por el cual entonces se es juzgado. Porque estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo o encarcelado y fuiste a verme. Esas son las consecuencias de la fe en Cristo Jesús,
y por lo tanto seremos juzgados por esas consecuencias según las hayamos tenido en cuenta. Bueno, esto pues es importante porque precisamente también el bien hecho implanta el reino de Dios. El reino de Dios es vida, el reino de Dios es acción, el reino de Dios es sembrar, es presencia, es estar, es hacer. Y por lo tanto, entonces aquí cuaja muy bien el Evangelio, sobre todo porque nos habla de este modo. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y es que el reino de Dios se traduce en el bien hecho. Por eso el reino de Dios se parece al hombre que siembra. Aunque también luego dice con qué compararemos el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios es algo tan grande, tan maravilloso, tan de Dios, que nosotros los seres humanos solamente colaboramos, porque el reino es de Dios, no es nuestro. Y en esta colaboración hay que considerar también lo pequeñito de lo nuestro. Es como la semilla de mostaza que se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Bueno, pues entonces el reino es de Dios. Dios es todo bien, el bien total, así lo dice San Francisco de Asís. Dios es el único, el total, el sumo bien. Siendo Él el bien, quiere que el bien reine en la tierra. Ese bien es su reino. Ese bien tiene la forma de ser según también nosotros vayamos colaborando. Por eso hay que sembrar el bien, aunque sea de forma pequeña, como la pequeña semilla de mostaza. Y esto es para aliento nuestro. Es decir, hay que tener en cuenta en primer lugar que es de Dios el reino. Y muchos de nosotros en ocasiones decimos, yo trabajo por el reino de Dios, yo me consagro a Dios por su reino, yo quiero que el reino de Dios se implante en la tierra, venga a nosotros tu reino, pero esto es de Dios, solamente pide lo que podamos hacer como una participación en ese reino, pero es de Dios, no es nuestro. Y también otro detalle es que, aunque exige nuestra colaboración, es demasiado poco lo que hacemos y sin embargo con eso poco el Señor puede hacer mucho, como lo hace con la pequeña semilla de mostaza. En otras palabras, no nos cansemos de hacer el bien. Y esto lo refiero mucho a personas que se dedican al bien hecho en el prójimo. Pienso mucho en las mamás. Pienso mucho en los papás. Pienso mucho en la insistencia de muchos de ustedes cuando están frente a los jóvenes, por ejemplo, y que sienten el desánimo, el desaliento al no ver el fruto. Pero sin embargo el Señor nos está diciendo, tu bien hecho en favor de ellos un día va a dar fruto. Tú siembra la semilla, aunque sea muy pequeña. El Señor, como lo dice también esa parte del texto, sin que tú sepas cómo, pasan los días, pasan las noches y aquello dará su fruto. Esto es trabajar por el reino de Dios, dejar que Dios sea Dios, aunque lo nuestro sea demasiado pequeño. Vamos a hacer una pausa y continuamos, no le cambien, recuerden que estamos en La Buena Noticia, un programa preparado para ustedes y estamos viendo ahora el asunto del Evangelio. Del próximo domingo, 11º domingo del tiempo ordinario. Pausa y continuamos. Abre bien los ojos, levanta tu mirada al cielo, porque cada día nos trae nuevas bendiciones. Ya volvemos con La Buena Noticia. Todo aquel que tenga oídos, que oiga. Continuamos con tu programa La Buena Noticia, en conducción de Monseñor Juan María Huerta.
Y continuamos con la buena noticia, un programa preparado para ustedes gracias a quienes nos están sintonizando a través del 87.7 de FM o bien nos siguen a través de nuestra aplicación Guadalupe Radio. Gracias a quienes también están a través de www.guadaluperadio.com o nos siguen en Facebook o en YouTube. Gracias, qué bueno que están presentes y vamos ahora a dar conclusión a la buena noticia. No es porque se acabe, sino porque es necesario sacar provecho de la lectura que hemos hecho de la palabra del Señor, lo mismo que la reflexión que hemos ido llevando a través del programa. Para la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, la segunda tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y la tercera lectura tomada del Evangelio según San Marcos. Para concluir, habría que hacer como un hilo conductor de las tres lecturas y en este hilo conductor sacar provecho, sobre todo dándole respuesta a una pregunta: ¿qué dice? Pero más que nada, ¿qué voy a hacer? Y es que hay que intentar que la palabra de Dios dé fruto, como de hecho se dice allí mismo en el Evangelio, y que este fruto sea a favor del reino de Dios. Nada más quisiera yo hacer algunas prevenciones, sobre todo porque tenemos en ocasiones entre nosotros los cristianos católicos algunas expresiones muy entusiastas, sobre todo porque hablamos del reino de Dios como algo por realizar y hablamos en términos tales que parecen más bien obra nuestra. Es decir, yo me consagro por el reino de Dios, por ejemplo. Es una forma de hablar y quizás hasta de expresar el buen deseo. También habremos quienes decimos, vamos a construir el reino de Dios. Y trabajamos de algunas formas hasta para crear estructuras sociales que nos permitan colaborar entre nosotros y hacer comunidad, y en esta comunidad vivir la realidad del reino de Dios, que es procurarnos todos el bien. Habrá quienes también de repente por ahí digamos, debemos hacer realidad el reino de Dios entre nosotros. Y está muy bien, debemos hacerlo. Más sin embargo, entre otras personas que de alguna forma tenemos este entusiasmo, corremos el riesgo de olvidar que se trata del reino de Dios. Es decir, no es nuestro reino. Es que en ocasiones somos precisamente como los que se adueñaron de la viña y se adueñan también de los frutos. Y es más, en ocasiones también estamos tan dados a la implantación del reino de Dios que tal parece que es nuestro reino, no es de Dios. Y aquí yo tendría que hacer hasta como un examen de conciencia respecto de los afanes que tengo por procurar, sí, el bien, por procurar la evangelización, pero ¿acaso estaré trabajando para implantar el reino de Dios? ¿No será quizá que trabajo para implantar mi reino? Esta es una realidad en algunos de nosotros, me acuso, pero participo yo de esta reflexión con ustedes para purificar la conciencia y también para purificar nuestros modos de pretender hacer realidad el reino de Dios, que aunque sí exige nuestra colaboración, tan la exige que seremos juzgados al final de los tiempos, como lo escuchamos en la segunda lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Tan es una realidad el tener que hacer esto, porque seremos juzgados por lo que hagamos o dejemos de hacer también, que sin olvidar que es de Dios, hay que pretender hacerlo nuestro, pero en una forma tal que reconozcamos lo poquito que podemos hacer. Y esto implica la humildad y la sencillez. Es decir, en el bien hecho hay que ser humildes, hay que ser sencillos, porque el reino de Dios se parece a lo pequeño. Como en la primera lectura escuchábamos cómo el Señor tomará solamente una pequeña parte de un árbol para trasladar este pequeño segmento de un árbol hacia Israel. Y de allí seguirá el fruto. Se trata también de que en la sencillez y en la humildad reconozcamos que lo nuestro solamente es una pequeña semilla de mostaza. Y esto es una situación que debemos procurar para nosotros mismos. Si bien debemos de confiar en la responsabilidad que Dios nos ha dado,
nosotros también tenemos que tener abierta toda la confianza en Dios, porque esta obra es de Dios, al grado tal que sin que el agricultor se dé cuenta, pasan los días, pasan las noches, lo escuchamos en el Evangelio y lo vamos a escuchar este próximo domingo, y sin que el agricultor se dé cuenta, la semilla da fruto. La persona, sin explicarse cómo, pero que sí siembra, sí quiere dar fruto, esa persona, sin explicarse mucho cómo es el desarrollo de la realidad, esa persona recibe fruto. Y esta es la dinámica propia de la palabra de Dios, que tiene detrás precisamente la convicción de que la presencia de lo bueno en la vida de todos los seres humanos es presencia de Dios. Es decir, el reino de Dios está también en los demás seres humanos cuando practican el bien. Y quien es humilde y sencillo reconoce el bien también en otras personas, aun cuando no sean de la iglesia. Es más, la iglesia misma colabora a favor del reino de Dios, mas no es el reino de Dios. Por eso, el que es humilde y sencillo ve el bien hecho por Dios en las demás personas también, al grado tal que reconoce en el bien de los demás el reino de Dios, que es todo bien. Esto tiene mucho que ver con algunos de nosotros que somos tan celosos que hasta nos adjudicamos la franquicia de la acción de Dios en las demás personas. Bueno, precisamente por esto el reino de Dios significa una apertura tal que extiende uno la tienda, es decir, la carpa. Quiere uno que los demás participen de este reino de Dios. El reino de Dios significa acogida, aceptación, hospedaje para los más sencillos y humildes, que también esto de los sencillos y humildes estaba ya graficado en la imaginería antigua como los pequeños pajaritos. Los humildes y sencillos son como los pequeños pajaritos que se acercan a cubrirse de la sombra de los árboles grandes. Y así también, pues nosotros todos, si es que acaso trabajamos por el reino de Dios, debemos intentar ser humildes y sencillos, y en esta humildad y sencillez cubrir a otros también, en su humildad y en su sencillez, pero reconocer que el reino de Dios es de Dios, no es nuestro, y Él trabaja donde Él quiere y como Él quiere, y el humilde y sencillo reconoce también el bien hecho por otros. Así es de que, como iglesia, habría que ver el reino de Dios como algo muy grande, tan grande, que es de Dios. Y la iglesia colabora en esta misión de implantar el reino de Dios, mas no es nuestro reino, no es nuestro reino. Bueno, ya para ir concluyendo poco a poco, claro está, unas preguntas. ¿Por qué resulta peligroso para nuestra vida cristiana actuar olvidándonos de que el reino de Dios es de Dios? ¿Por qué resultará peligroso para nuestra vida cristiana el olvidar que el reino de Dios es de Dios? ¿Por qué resultará peligroso? Porque yo doy alguna respuesta, salen los egoísmos, sale la soberbia, si nos olvidamos que el reino de Dios es de Dios. Por eso es peligroso olvidarnos de que el reino de Dios es de Dios. ¿De qué manera podemos entonces combinar la gracia de Dios que nos permite colaborar con su reino y el esfuerzo que debemos de hacer? ¿Cómo combinar esa gracia con el esfuerzo? Bueno, debemos combinarla procurando la sencillez del que hace lo que tiene que hacer, que es una de las tantas recomendaciones que el Señor Jesús hace a sus discípulos. Ustedes sean como el siervo que solamente dice, he hecho lo que tenía que hacer y nada más. Y en esa sencillez y en esa humildad es precisamente como fructifica el reino de Dios, se reconoce la gracia de Dios, el bien que Dios permite que uno haga, pero también se reconoce el bien que uno hace al poner en juego, aunque sea la pequeña semilla de mostaza. Bueno, pues entonces vamos a procurar comprometernos más que con el quehacer, con la sencillez y con la humildad, que sí permiten que el reino de Dios se implante y que se reconozca este reino de Dios en otras personas, aunque no sean de mi grupo, aunque no sean de la iglesia, aunque quizá ni siquiera crean en Dios. Porque si una persona sin culpa alguna no cree en Dios,
pero hace lo que Dios quiere que se haga, esa persona también está colaborando con el reino de Dios, aun cuando quizá sea inconsciente de esto. La humildad y la sencillez nos permitirá reconocer ese bien que es de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Continúen en la programación de Guadalupe Radio. Gracias por estar con nosotros y en La Buena Noticia. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Hemos llegado al final de tu programa La Buena Noticia, en donde de la mano de Monseñor Juan María Huerta hemos descubierto los tesoros de las lecturas dominicales y el Santo Evangelio. Te esperamos el próximo programa, a esta misma hora, con oídos atentos y el corazón dispuesto. Hasta la próxima.